¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo video en el canal del ABC de Tu Dinero, siguiendo la saga de qué hacer con esos dólares que hoy están atesorados, ¿no? Están guardados, que no rinden, que están sujetos al deterioro de la inflación americana, aunque nos parezca mentira todavía creer que eso pasa, efectivamente, hay una pérdida en el poder adquisitivo de los dólares. Y bueno, hablamos de versiones más conservadoras. Hoy vamos a ir avanzando y tocando quizás uno de los temas que mayor interés tiene, creo que junto con CDR, a la hora de pensar en cómo generar algún rendimiento de estas inversiones y protegernos, y si podemos, ¿por qué no?, sacarle algún punto de ventaja a la inflación americana. Hoy tenemos un invitado, un amigo que también tiene curiosidad por el tema de educación financiera y que está formado en el tema de finanzas, que es Federico Patusolo. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo andás? Un gusto estar acá formando parte de Dale. esta charla. Gracias por aceptar la invitación, el desafío de empezar a transitar también el canal del ABC de Tu Dinero. Federico, la idea hoy entonces es plantear las cuestiones más comunes para una mejor comprensión. Siempre decimos, esto no es un espacio de recomendación de inversiones, simplemente es un espacio de información, de profundizar el conocimiento acerca de los instrumentos de inversión, y después aquellos que quieran hacerlo elegirán el modo de asesorarse o de profundizar o de iniciar un camino que a veces decimos quizá no es el mejor, el del ensayo de error, ¿no? Pero vamos a ir viendo este punto. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Federico, apagamos nuestras pantallas, así no perdemos calidad de sonido, Perfecto. y estamos comentando hoy el tema, mira, con telón y todo, ¿no? Ya. Hoy vamos a hablar, como dijimos, de obligaciones negociables, pero particularmente las obligaciones negociables que tienen que ver con dólares. Hoy ponemos un temario. En este temario vamos a explicar en qué consisten este tipo de instrumento de inversión para uno y de colocación de deuda para otro. Vamos a hablar de distintas variantes que hay. Estos títulos se pueden hacer en pesos. Dejar dólares más buscado quizás hoy es aquel que paga en dólares billete, por llamar así. Y también la variante que está escuchándose cada vez con más frecuencia, que tiene que ver con el esquema de dólar linked. Vamos a explicar de vuelta, ya lo mencionamos en videos anteriores. Vamos a ver cómo funciona, qué elementos son los constitutivos de este título, ventajas y riesgo, porque siempre decimos que todo tipo de inversión tiene asociado un riesgo, y cuanto más elevado es el premio, se presume que el riesgo vinculado a esto también es mayor. Rico, ¿por qué no nos comentás en qué consiste el tema de obligaciones negociables? ¿Cómo las podemos comprender? Perfecto. Bueno, las obligaciones negociables son dentro del ramo, de la rama de las inversiones. Son inversiones que se las denominan de renta fija. Y este tipo de inversiones son títulos de deuda privada que emiten las organizaciones para obtener fondos, ya sea para capital de trabajo, inversiones o el destino que ellos determinen. Esa vendría a ser la definición de una obligación negociable, con la particularidad que comentábamos que tienen un rendimiento, digamos, entre comillas, fijo. Vamos a explicar después, Federico, ese entre comillas, ¿no? El secreto Perfecto. va a estar respondido al final, así que ver todo el video. Sí, exactamente, exactamente. Hay que anticiparse. Bueno, ¿cómo es este tema de horizonte también, ¿no? El tema del horizonte es un tema interesante para plantear, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué plazo?
Totalmente, totalmente. Creo que son características que impactan directamente sobre el tipo de decisión de inversión que nosotros queremos tomar, ¿no? Una inversión por ahí de corto plazo, por ahí es un poco más seductora para alguien que tiene ganas de probar, de ver cómo va a rendir, y una por ahí de largo plazo es de alguien que ya es un poco más conservador, espera y siente de que algo bueno al final va a venir, digamos. Ajá. Bien. Ahí vamos a ir después con el tema de mercado primario y secundario, porque hay como dos instancias, ¿no? Por un lado, la instancia de la primera colocación que hace la empresa en el mercado, y Sí. después, un dato que siempre planteamos es el mercado secundario, es decir, ¿qué pasa cuando yo la compré y quiero salir, por ejemplo? ¿O qué pasa si quiero entrar cuando ya la empresa emitió el título, se está operando y quiero ver si puedo comprar? Entonces, el mercado secundario es una cuestión central para cualquier tipo de inversión. Variantes. A ver, Federico, si te parece. Yo comienzo con pesos. ¿Hay obligaciones negociables que se emiten en pesos? La respuesta es sí. ¿Sí? Generalmente están vinculadas a una tasa de interés. En cuanto a la variación de, vos ponés pesos, comprás una cantidad de deuda determinada, esa inversión se va actualizando al ritmo de un indicador, puede ser, ya digo, una tasa de interés, pero hoy nos interesa más centrarnos en las alternativas que tienen que ver con el dólar. Y ahí tenemos el tema de dólar linked, ¿no? Y esta es una variante que surge en gran medida, podríamos decir, como consecuencia de la existencia de un mercado de cambios donde hay diversidad de tipos de cambio. Hay un tipo de cambio oficial que es de muy difícil acceso, es decir, poder conseguir el tipo de cambio oficial a ese precio está limitado en cuanto a sus operaciones, y aparece entonces este dólar linked que lo que está jugando es fundamentalmente a decir, bueno, mira, hoy el tipo de cambio oficial en Argentina es por cada dólar unos 205 pesos, me puedo equivocar en algún ajuste, pero mi idea a la hora de invertir es comprar un activo, ¿sí? Invertir en algo que de alguna manera acompañe, me proteja o me permita ganar con una potencial devaluación. Y no estamos hablando ya quizá de la devaluación convencional, la que viene ocurriendo diariamente, sino una devaluación en un escenario, por ejemplo, de unificación del mercado cambiario, y dicen, bueno, pasamos a ser un único dólar, ese dólar va a tener un valor que no es el actual, sino que va a sufrir un salto importante, y en ese esquema yo voy a invertir pesos, compre deuda que se ajusta por esa variación, y si se da ese salto, me van a pagar el bono a lo que vale el dólar en ese momento, supongamos, estoy teorizando, hoy vale 205, salta a 300, bueno, y a mí me van a multiplicar la cantidad de dólares por el valor que tiene en ese momento. Ese es dólar linked, ¿no? Se ha escuchado algo también de este tema de dólar linked, ahora con el tan mentado canje voluntario de títulos públicos, pero el fenómeno es el mismo. Estamos poniendo pesos para seguir la devaluación, ¿no? Si esa devaluación sigue siendo leve, no hay quizá demasiado atractivo. Sin embargo, si el plazo, como mencionaba Federico, es un plazo más extenso, ahí empieza a aparecer algo que muchos ya mencionan como quizás un hecho más o menos inevitable, que haya una devaluación más fuerte y que consecuentemente el valor que yo reciba en pesos sea mayor. Siempre pesos, pongo pesos, saco pesos. Luego está el tema que más atrae, que es hard dollar, es decir, dólar billete. Es decir, yo puedo entrar con pesos, a ver si querés lo explicás mejor, Federico, puedo entrar con pesos a una obligación negociable que me promete darme dólares. ¿Sí? Vamos a ver que esos dólares van a estar asociados
ya sea a los intereses que me va a pagar el emisor de la obligación negociable, como también a la amortización, a la devolución del capital. Es un préstamo. Así que pensemos que, como todo préstamo, tiene una parte que es devolución del capital y otra parte que es renta. ¿Hay montos, Federico, elevados para entrar, o en esto se puede entrar con montos pequeños? No, en esto se puede entrar con montos pequeños. No necesariamente se requieren de montos grandes. Tiene que ver siempre con la cuota aparte que dependa de la obligación que se coloque. Pero sí, hay montos pequeños para entrar. Y en cuanto a por dónde entrar, digamos, si yo tomara la decisión de empezar a invertir en obligaciones negociables, ¿qué canales tengo o por dónde, cuál sería el modo para poder operar esto? Bueno, y los canales son los que conocemos, ¿no? Acá en cercanía tendríamos la bolsa de Mar del Plata o cualquier bolsa de cada una de las ciudades, como así también los agentes de bolsa o bien los brokers que hoy conocemos que están en cada una de las redes, digamos. Bien, bien. Es decir, que acá es muy difícil, es difícil quizá que lo encuentren las personas en las entidades financieras, porque es una operatoria que está más restringida a lo que es mercado de capitales. ¿Verdad? Ahí estaríamos, con esa idea. Así que acá también estamos dando otro paso que cuando hablábamos de dólar MEP, decíamos, cuando vos haces la operación de títulos para hacerte de los dólares, decimos, ¿ya sos un inversor de la bolsa? La respuesta es no. Estás haciendo un paso, pero realmente no sos un inversor. Acá estamos sí dando un paso mayor, un salto cualitativo, como para empezar a operar y empezar a ver cómo funciona un título en el mercado. Prende tu cámara, Federico, a ver si querés, y nos vas comentando, a ver, esto que vos llamás prospecto, ¿no? Como cuando compras un remedio y sacás el remedio, pero además están todas las indicaciones ahí adentro. ¿Qué hay en una obligación negociable? La regla de juego, digamos. Cuando vas a jugar un juego y de antemano te las hacen leer. ¿Quién la lee? Nadie, ¿no? Es acá, me parece, donde la gente por ahí tiene la mayor restricción a la hora de entrar, ¿no? Porque por ahí sentarse un ratito y leer, y eso es lo que por ahí le escapa a la gente. Pero nada, como bien vos comentabas, Nico, el prospecto es el elemento definido por la Comisión Nacional de Valores, en donde está toda la información que tiene que ver con esta oferta de emisión de deuda por estas entidades privadas, digamos. Acá nos vamos a encontrar con todos los elementos básicos que nos van a definir, me parece, al momento de la toma de la decisión de entrar o no entrar en esta inversión, digamos. Vamos a tener factores claves como lo que van a ser por ahí más formales, que es la fecha de emisión, la fecha de vencimiento de esa emisión. Después vamos a tener los montos por los cuales se van a emitir. Después, obviamente, aparece la parte más seductora, que es el tipo de interés que pagaría esta inversión. Después, el tema de cómo es el pago de ese interés, si es un pago que va pagado mensual, semestral o al final de la inversión. Lo mismo con el tema de la amortización del capital, si esta se paga en cuotas o se paga todo al final. Y a ver si, bueno, el tema de si tuviera o no tuviera garantías, el tema del informe de riesgo por alguna sociedad determinada también por la comisión para elevar un informe de riesgo, que también creo que a la hora de realizar la inversión son elementos claves, ¿no? Estaba mirando que en el caso de obligaciones negociables, cuando son emitidas ya no por grandes empresas, porque hay que ser realista en esto, las obligaciones negociables que más atraen al inversor son las obligaciones negociables de empresas grandes. Pero hay también, este es un instrumento aplicable también a pequeñas y medianas empresas, y ahí muchas veces la garantía la aportan sociedades de garantía recíproca.
¿no? SGR están detrás de esto como para facilitar y hacer más atractiva la inversión, pensando que si, por ejemplo, la empresa tuviera alguna dificultad, hay alguien detrás que puede responder. Exacto. Exacto. Bueno, ahí tenemos, entonces, algunas ventajas, pero antes de hablar de las ventajas, me gustaría compartir algo distinto y que nos viene a poner un poco a la hora de empezar a ver qué variantes y qué alternativas ofrece hoy el mercado. En general, el mercado no está siendo muy generoso, el mercado de capitales, en cuanto al surtido, por llamar así, a la variedad, ni al volumen, pero aquellos que quieran explorar qué hay hoy en el mercado, específicamente en aquellas que son en dólares, acá estamos poniendo aquellas que están disponibles hasta el día de ayer, ¿no? 7 de marzo. Y hay un dato que mencionamos ahí el pasado, que teníamos en la diapositiva, que tiene que ver, Federico, con el tema de la jurisdicción, ¿no? Que acá tenemos ley argentina y ley extranjera. Son más las que se emiten bajo esa condición, quizá por la falta de confianza que podemos tener en los resultados, en el caso de una controversia, un litigio, en el caso de la compra de este título. El otro tema que nosotros mencionamos como característica tiene que ver con un título particular, con energía. Las empresas de energía siempre son atractivas y gráficos y van mostrando la evolución del precio del título. Y acá dijimos, es un título de renta fija, pero eso no impide que cuando el título se lanzó empiece a variar el precio que se paga por ese título. Vos acá lo que debes hacer, como estoy haciendo yo, es correrte en el eje del tiempo y ver los distintos precios que tuvo en cada momento, ¿sí?, el título, y ver abajo, en distintos colores, si fueron más los compradores que los vendedores. Cuando hay mucho movimiento, por un lado te está diciendo que el título tiene, por llamar así, volatilidad, digamos que sube y baja, pero también te está diciendo, te está dando una dimensión de los interesados en el título. Y cuando hay interesados, ese es un dato positivo. Porque si vos, como dijimos, un mercado secundario, vos querés en algún momento salir, ese punto no es menor. Federico, si querés, podés prender la cámara. Lo hacemos a veces para no afectar la calidad del sonido del video. Entonces, a ver, vamos armando, Federico. Hay letra chica que es el prospecto que hay que leer. Sí o sí. Ahí te tengo muteado, me parece. Tenés razón, estaba muteado, sí. Ahí sí. Sí, coincidía con vos. Creo que es uno de los análisis que hay que hacer, pero no el único. Detrás del prospecto creo que viene la parte más importante. Esto es un título de deuda emitido por una organización y creo que lo que nosotros tenemos que tener es información sobre esa organización que la emite. O sea, es muy importante el tema de nosotros estar seguros de dónde estamos poniendo la plata. A nosotros por ahí... Digamos, te puede atraer el nombre, ¿no? Exacto, te puede atraer el nombre si sí es una empresa de primera línea, conocida, etc. Pero totalmente. siempre hay que hacer una revisión de en qué entorno está operando, cuáles pueden ser las ventajas, las particularidades que pueden llegar a favorecer. Finalmente, que la empresa sea capaz de generar los recursos para pagar una deuda. Totalmente. Pues, Totalmente. al fin y al cabo, lo que estamos esperando nosotros es que la empresa se comprometió a pagar unos intereses y a devolver el capital en una fecha determinada,
y que efectivamente la empresa reúna las condiciones de hacerlo, ni más ni menos. ¿No? Totalmente, totalmente. Veamos si te parece, volvemos a la presentación y hacemos una pasada por el tema de ventajas. ¿Sí? Esto está en el prospecto, ¿no, Federico? Yo sé Exacto, cuánto que van a pagar la renta y la amortización. totalmente, totalmente. Bien. Creo que eso es, como habíamos hablado al principio, una ventaja de este tipo de inversión. O sea, uno por lo menos tiene esa previsibilidad, digamos. Ya cuenta con eso. El resto, obviamente, es Es decir, bueno, evaluar nosotros, también en qué momento entrar, salir claro, y, y el momento y la evaluación, obviamente, de la empresa, la credibilidad por ahí. hay algunos ya quizá, aquellos que participen de algún taller o curso de inversiones, nosotros lo estamos preparando para ofrecerlo y profundizar alguna cuestión más, empiezan a encadenar sus inversiones en distintas, por ejemplo, inversiones en obligaciones negociables, de manera de contar, según los vencimientos, con flujos durante un periodo de tiempo. Es decir, bueno, cada 2 meses recibo flujos de esta obligación negociable, de esta otra, así, y van armando un paquete diversificado que está bueno, para no poner, como siempre decimos, todos los huevos en la misma canasta, y por otro lado, el flujo que van percibiendo, que después decidirán si lo consumen o lo reinvierten, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es una herramienta súper válida y que hoy por hoy me parece que sirve un montón. O sea, entretener por ahí los dólares frenados y parados a tenerlos y que por lo menos te genere una pequeña renta, ya sea mensual, semestral o anual, es un montón, ¿no? Claro. A veces para no esperar tanto la semestral o la anual, ir calzando eso con distintas obligaciones. Vamos a las malas. Contamos el lado que puede suceder, porque siempre decimos, acá no hay certeza, ¿no? Acá es una inversión, el nivel de riesgo lo pone en gran medida quién es el emisor de la deuda, pero ese emisor puede tener morosidad, puede declararse insolvente también, ¿no? Es una posibilidad. Puede A pasar. veces, vos mencionabas al principio el destino de los fondos, es decir, la empresa coloca una deuda, con esa plata hace algo, invierte, o a veces la utiliza para refinanciar otra deuda. Son datos que pueden llamar la atención. Uno dice, bueno, pago una deuda más cara por una deuda más, con un costo más bajo, parece una buena decisión, pero son elementos a considerar. Pero me parece que hay este tema hoy, ¿no? Puede ser un factor de riesgo, ¿no? Las dificultades para hacerse de los dólares que te tienen que dar a vos. Ahí Totalmente. te parece qué puntaje de 0 a 10 le ponemos. Y más vale no le pongamos punto porque no se van a animar a invertir, Nico. Déjalos ahí. Nada, nada, sí, hoy con la realidad que estamos viendo, creo que es algo que contempla a la hora de hacer la inversión, ¿no? El Claro, hacerse de los muchos dólares. recordemos que son exportadores, ¿no? O tienen vinculaciones con el comercio exterior, por lo tanto están asociados a la operatoria y eso facilita que diga, bueno, no emite deuda en dólares cualquiera, puede emitir deuda en dólares aquel que a su vez genera dólares. Entonces hay como una eliminación del riesgo cambiario, ¿no? Porque genera negocios en dólares que son los que se compromete a usar para pagar. Totalmente, lo mismo cuando estabas hablando ahí, Nico, de por ahí de la morosidad y la insolvencia del emisor, creo que son pautas que si uno hace un estudio, rápidamente son cosas que uno por lo menos puede estimar de antemano de qué es lo que puede pasar. Digo, dentro de un prospecto se van a encontrar con si tienen garantía o no tienen garantía, el tema de una evaluación de riesgo de alguna sociedad calificada para riesgo, o sea, tienen los elementos para poder, obviamente, anticiparse, aunque después pueda o no pasar el tema de Pero la sufrís un morosidad o poco de la de insolvencia, digamos. psicología, por lo menos, ¿no? No, que no Sí, es a sofocones. Un dato que exacto. cualquier contador recordaría es que la inversión que estás haciendo está, es decir, queda asentada, visible, por lo tanto,
tenés que tener consistencia impositiva, ¿no? Los papeles en regla. Papeles en regla siempre, ¿no? De lo contrario, va a haber Afuera. problemas que no van a ser los de la insolvencia de la OM. Y para cerrar, Federico, nos quedan pocos minutos. Decimos la pregunta del millón. Yo compro un título que me dice que vale $100 y me dice que va a pagar el 8% anual. Y digo, bueno, muy bien, el rendimiento es del 8%, entonces. Pero Federico me dice, ¿sabés que hay algo más que tenés que mirar? ¿Qué es, Federico, que tengo que mirar? La letra chica, bueno, no. No, la realidad es que, como vos viniste marcando en todo lo que fue esta charla, el precio de estas obligaciones va variando con el correr del tiempo y tiene que ver mucho con el tema de la operatividad que tenga, el interés del mercado, digamos, de cómo lo mueve el mercado, de la oferta y la demanda que hay, y ese precio va variando. El precio que nosotros paguemos para entrar o para salir y el rendimiento que hayamos obtenido en el transcurso del tiempo nos va a marcar la realidad del rendimiento que tenga esa colocación, digamos. Ahora, tal vez si yo coloqué al valor nominal y espero y finalizo la inversión, tal vez que sí, que el rendimiento sea que estaba determinado en ese prospecto, pero si uno se pone a jugar con el tema del ingreso y la salida, probablemente ese rendimiento sea diferente. Puede ser Sí. mayor o puede ser menor, ¿no? Bueno, eso quedará para aquellos que quieren investigar y que estén, me parece que, como siempre decimos, educación financiera es investigar y formarse, ¿no? Para lo cual hay que buscar alternativas de capacitación y después asesorarse bien por los canales que correspondan. Como decías vos, hoy hablábamos fuera del video, vos pagás seguramente una comisión para entrar y operar en este título o en otros. Y bueno, creo que también es deber de aquella gente que opere de explicarte las cosas correctamente. Totalmente. Fede, un gusto enorme este debut en el canal del ABC con obligaciones negociables en dólares. Y bueno, seguramente te vamos a convocar para seguir participando con tu opinión, que es muy valiosa, porque el contador tiene un posgrado en finanzas y además desarrolla una actividad profesional muy diversa, lo cual le permite ver distintas realidades de las organizaciones y de las personas, de sus finanzas personales. Fede, un abrazo grande, nos estamos viendo. Nico, un gusto. Gracias por la convocatoria.